Bien, les invito a buscar dos pasajes en la palabra de Dios en esta noche. El primero de ellos, Efesios capítulo 6, versículo 12. Muy conocido, Efesios 6, 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. En medio de la enseñanza de la armadura de Dios, nos encontramos con esta advertencia, con este llamado de atención, ¿sí? Y lo presento de esta manera porque a veces creemos que la lucha espiritual solamente es contra Satanás y sus huestes, pero en realidad cada uno de los enemigos naturales que tiene el cristiano llevan adelante una lucha espiritual. Pensamos que el mundo, por ser mundo, no tiene un efecto espiritual sobre nosotros. Sin embargo, nos olvidamos que detrás del mundo, del sistema, hay una mente que lo guía y que por lo tanto hay un contexto espiritual. Pensamos que la carne, al pertenecernos a nosotros, al estar en nosotros, no es una cuestión espiritual y que por lo tanto puedo tener la fuerza para luchar contra ella. Y sin embargo, la carne se opone ¿a qué? Al espíritu. Por lo tanto, los tres enemigos básicos, por así decir, de donde surge todos los enemigos y todas las oposiciones en contra del cristiano, tienen este condimento. Las tres luchas son espirituales. Y aunque el apóstol Pablo aquí en Efesios 6:12, dentro de lo que es la conformación de la armadura del cristiano, nos pone en contexto qué tipo de lucha es, nunca olvidemos que en toda tentación externa o de nuestra propia carne hay una lucha espiritual. Y entonces él dice en el versículo 2 del capítulo 6 de Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchos autores han relacionado el libro de Efesios con el libro de Josué. Y teniendo el cuidado de no alegorizar todo lo que dice Josué para tratar de encajarlo en lo que dice Efesios, pero sin embargo, las dos escrituras siguen una corriente bien clara. Lo que para el pueblo de Israel fue una lucha para poseer aquella tierra prometida, aquella bendición prometida por Dios, para los cristianos en nuestro peregrinar por este mundo también es una constante lucha contra el adversario, es una lucha espiritual. Y entonces desde estas dos comparaciones, la lucha por la tierra, la lucha en el área espiritual de los creyentes, podemos sacar algunas lecciones. Por eso les invito a que vayamos a Josué capítulo 1. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Como título lleva preparativos para la conquista. Ahora, para entender a este Josué, tenemos que pensar quién era él. Hace un tiempo atrás compartimos acerca de la primera lucha que tuvo el pueblo de Israel contra otro pueblo que se le cruzó en el camino. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese pueblo? Contra Amalek, ¿sí? Contra los amalecitas. Y es una representación de la lucha de todo cristiano contra aquello que ataca arteramente para nosotros, nuestra propia carne, nuestra vieja naturaleza. Sin embargo, aquel joven que habría de aparecer por primera vez en escena, hay una serie de detalles que hacen interesante la participación de Josué en el pueblo de Israel y cómo Dios lo utilizó. Algunos detalles. Él fue quien guió la batalla victoriosa contra los amalecitas, fue siervo de Moisés, acompañó al líder al monte de Dios, fue el ayudante de Moisés desde su juventud. Moisés cambió su nombre de Oseas, que significa salvación, a Josué, que significa el Señor salva.
Y de ahí deriva otro nombre muy querido para nosotros. ¿Cuál es? Jesús. Jesús. Josué junto con Caleb espiaron la tierra de Canaán con otros 10. Solo Josué y Caleb animaron a la nación a poseer la tierra prometida, y de los 12 espías únicamente ellos 2 entraron a Canaán. El Espíritu Santo moró en Josué. Fue comisionado para el servicio espiritual por primera vez para ayudar a Moisés. Siguió al Señor en manera completa. En manera completa. No se guardó nada de sí para entregarlo al Señor. Josué fue comisionado por segunda vez para sustituir a Moisés y fue lleno de espíritu de sabiduría. Antes de comenzar este capítulo y este primeros versículos del libro de Josué, tenemos un pantallazo de qué clase de hombre, qué clase de persona era en su relación con Dios. No le faltó ejemplo y tampoco le faltó decisión. No le faltaron oportunidades para afirmarse y tampoco le faltaron oportunidades para fortalecerse en el Señor. Entonces, cuando Josué, no como un líder natural, aunque sí era el que acompañaba a Moisés, sino que fue el líder que Dios eligió para continuar la obra de Moisés, cuando Josué llega a este punto de su vida, no es una persona improvisada, no es un neófito, no es alguien que no conozca la dureza del trabajo, no es alguien que aparece de repente para reclamar un puesto, decir yo voy a hacer esto, yo me propongo para esto. No, es un hombre que fue formado para que Dios a partir de ahora le diga lo siguiente. Y dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, Josué 1:1, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y al Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Es decir, que hay una mirada desde el este hacia el oeste. ¿Sí? ¿Se comprende cómo estaban ubicados? Ellos están contemplando desde el este, desde la salida del sol, están contemplando hacia el gran mar, que sería el mar Mediterráneo. Entonces esa es la franja que Dios les está indicando que tenían que conquistar. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, de la ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios os da en posesión. Hasta aquí la lectura de este hermoso pasaje. Últimamente estoy compartiendo pasajes que hemos leído muchas veces, pero estas son las repeticiones que creo que valen la pena, porque son las repeticiones que ustedes, queridos hermanos, habrán recibido, algunos o gran parte de los que están aquí de parte de sus padres. Son las repeticiones que tendrán que compartir aquellos que son padres con sus más chiquitos, de la misma manera que lo decimos los padres que somos más grandes,
y aquellos que han venido de hogares cristianos y recibieron de parte de sus padres. Esta es la repetición que vale la pena. El apóstol Pablo decía, yo les voy a repetir esto todas las veces que sea necesario porque es de provecho, es beneficioso para ustedes. Y en este sentido, no hay pasaje de la palabra de Dios que lo escuchemos tantas veces y digamos, la verdad que me hartó, me cansó. No, siempre hay algo nuevo y siempre hay algo fresco para nosotros. Ahora, ¿qué relación tiene Efesios 6:12 en cuanto a el panorama que Pablo le abre a los hermanos de aquella iglesia en cuanto a la lucha espiritual? Bueno, en primer lugar, y si tenemos que hablar tanto del pueblo de Israel en su tiempo como la iglesia en este tiempo, tenemos que decir que tanto para ellos como para nosotros siempre fue y siempre será una cuestión espiritual. Siempre fue y siempre será. Cuando, por ejemplo, David se enfrenta con Goliat, escuchamos devocional hablando acerca de esto, pero cuando David se encuentra con Goliat, me imagino a él contemplando a un hombre grande, es verdad, inmenso en comparación física y también seguramente en edad. No lo veo a él simplemente luchando o yendo a pelear con alguien por una cuestión física, porque él sabía que estaba en ese sentido en desventaja. Es verdad, había habido un entrenamiento, podríamos decir, de campamento o campestre, porque él defendía al rebaño del oso y del león y utilizaba los elementos que necesitaba para defender el rebaño, un cayado, la honda misma que utilizó. Es decir, tenía su entrenamiento, pero no se podía comparar ese entrenamiento con el entrenamiento de un mercenario profesional, como lo era Goliat. Por esa razón son importantes las palabras que David dice, tú vienes con tu armamento, vienes con coraza, vienes con escudo, y después él dice, como exponiéndose, y yo vengo desnudo, pero vengo en nombre de. Entonces lo que está planteando ahí David en esa batalla es que hay una cuestión espiritual, mucho más allá de lo físico, mucho más allá del armamento, mucho más allá del ejército. Y aunque había dos ejércitos reales luchando, pero David vio otra cosa. Vio detrás del gigante de Goliat, vio otra cuestión, vio una cuestión netamente espiritual. Y él comprendió que esa lucha no era simplemente de cuerpo a cuerpo, era una lucha espiritual. Y entonces, por eso él se encomienda en nombre de Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, cuando uno va desglosando cada una de estas luchas, cada una de estas batallas que acontecieron para el pueblo de Israel, nos damos cuenta de que siempre fue espiritual para ellos. Es cierto, había que poseer, había que luchar, había que esforzarse, pero detrás de esto siempre había una serie de condiciones para que puedan ver a Dios en todas y absolutamente todas las cosas. Durante muchos años, en este tiempo del que le toca vivir la iglesia, en este último siglo, la lucha espiritual solamente, exclusivamente se centró en el aspecto demoníaco. De hecho, hay manuales de lucha espiritual interesantes para leer con cuidado, para saber qué es lo que hay que tener en cuenta y qué no. Y hubo un tiempo, calculo yo, en los años 80 y 90, en donde había un manejazo tremendo con esto de la lucha espiritual y en donde aquellos que sacaban toda su literatura veían literalmente al diablo en todas partes, veían a Satanás en todas partes. A tal punto que algunos decían que una silla podía estar poseída y por lo tanto en cultos o en reuniones la dejaban acostada y la ungían para que el espíritu que poseía la silla ya no estuviera ahí. Lo más interesante es que era uno solo el que veía dónde estaban los espíritus en una reunión. Ahora, no lo digo en forma de broma porque yo creo que aún en esta misma hora existe una lucha espiritual. Claro que existe. Si se pudieran abrir nuestros ojos un poquito como a Giesi, ¿sí?, el siervo, y contemplar que existe realmente esta lucha espiritual, creo que tendríamos mucho más en cuenta lo que significa tratar de ser nosotros mucho más espirituales.
Josué tiene que llevar adelante y continuar una tarea inmensa. Gran parte la había hecho Moisés. Y Dios lo llama y lo encomienda para decirle, bueno muchacho, llegaste hasta acá, tú eres Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y yo te voy a decir estas cosas. ¿Dónde estaba parado Josué con el pueblo? Bueno, ellos estaban desde el este hacia el oeste. Ellos tenían por delante una barrera natural, como era el río Jordán. Los que conocen o han estudiado la zona y el tiempo dicen que esto fue en la primavera, que por lo tanto recibía el agua de los afluentes, y entonces no era simplemente un arroyito que cruzaba, era un río muy caudaloso, y por lo tanto era una barrera natural complicada de atravesar para el pueblo que estaba del lado del este. Al sur estaba el desierto, al norte estaba el monte del Líbano, y del otro lado, contemplando hacia el oeste, se encontraba precisamente el mar Mediterráneo. Y en esa franja estaba aquella tierra que ellos tenían que ir a poseer. Ellos van hacia la tierra prometida, la tierra de la bendición, es la tierra de la promesa. Cruzar y llegar era todo el desafío para ellos. ¿Qué hay del otro lado? Bueno, no solamente hay una tierra hermosa donde se dice que brotaba de ella leche y miel, una figura para determinar la riqueza de esa tierra, sino que ellos sabían que del otro lado ellos iban a encontrarse con los pueblos cananeos, belicosos, corrompidos, guerreros. Es decir, que para ellos no era simplemente poner un pie y comenzar a disfrutar. Para ellos poner el primer pie del otro lado significaba poner el pie y comenzar a luchar. Si hay un error que se ha cometido durante muchos años desde el púlpito en cuanto a la predicación del Evangelio, no ha sido nuestro caso, es prometerle a la gente que una vez convertida, todas las cosas se van a solucionar como si hubiese una actividad mágica. Como si una vez aceptado al Señor como Salvador y morando en nuestro corazón y siendo conscientes de que somos nueva criatura en Cristo, de ahí en más todo nuestro panorama se soluciona como si no hubiera existido nada, como que entramos en otra realidad, en otra dimensión, para los que han visto muchas películas de Marvel, ¿sí? No funciona así. De hecho, para muchos de nosotros, habernos convertido, aceptar a Cristo, fue dar nuestro primer paso y poner nuestro primer pie en territorio enemigo, porque a partir de ese momento el enemigo es mucho más real para nosotros. Nos conoce con nombre y apellido, y sabemos que a partir de ese momento, y aprendimos que a partir de ese momento comenzamos una lucha espiritual. Una lucha espiritual. Si el pueblo de Israel quería alcanzar la bendición, ellos forzosamente tenían que dar batalla. No había otra forma, no había otra manera. Si Dios hubiese querido, hubiese hecho así, desaparecían todos los cananeos, no quedaba absolutamente nadie, el río se abría solito, ¿sí? Sin necesidad de reclamar nada, y todas las ciudades hubiesen quedado vacías y listas para que el pueblo de Israel vaya y tome la posesión y disfruten de todo lo que Dios les había prometido. Porque la verdad es que Dios sí se los había prometido, pero nunca les dijo que iba a ser fácil. Y saben, uno mirando de este lado de la historia podemos comprender el por qué Dios lo hizo así. No solamente porque nos deja un bagaje de lecciones para nosotros en este tiempo, para aplicar espiritualmente, sino porque de esa manera ellos apreciarían mucho más la posesión de esa tierra, porque no era simplemente que ellos iban a pelear, eran ellos trabajando juntamente con Dios para llegar al fin anhelado. Una cosa es que Dios hubiese allanado todo el camino para ellos, pero otra cosa era que ellos disfrutasen el trabajar con Dios conjuntamente para llegar a ese fin anhelado. Y entonces aquí nos encontramos con este primer principio para nosotros en la lucha espiritual.
Si queremos alcanzar la bendición, forzosamente deberemos dar batalla. Si uno quiere bendición en su vida, tiene que involucrarse decididamente en una lucha espiritual. No hay otra forma. No hay otra forma, no hay soluciones mágicas, no hay atajos. Es nada más y nada menos que la guía de Dios diciéndote, este es el camino, yo estoy contigo, vos estás conmigo, trabajamos juntos para que puedas ir poseyendo todo aquello que ha sido prometido para tu vida. Si uno quiere bendición en su vida, tiene que involucrarse decididamente en una lucha espiritual. La otra opción, quedarte en el desierto, aceptar a Cristo como Salvador y conformarte simplemente con ocupar algún lugarcito, ¿sí? Alguna pequeña habitación de las moradas que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros. ¿Sí? Un monoambiente por ahí perdido en alguna galaxia para nosotros, puede ser, pero no es el propósito de Dios. Para aquellos israelitas que hubiesen decidido quedarse del otro lado del desierto, corrían con una ventaja. Para el otro lado del río, sin pasar el Jordán. Los cananeos no los hubiesen tocado nunca, nunca hubiesen conocido ninguna victoria, porque para tener una victoria hay que luchar. Entonces, la condición que Dios le pone a Josué y detrás de él al pueblo es, miren, prepárense porque van a tener que cruzar y van a tener que tomar posesión de todo aquello que Dios les prometió. Daniel, por ejemplo, es un ejemplo hermoso en cuanto a esto. Él oraba 3 veces al día, ¿recuerdan? Lo hacía como habitualmente lo hacían y como habitualmente lo veían hacerlo. Hasta que surge aquel decreto y por culpa de ese decreto, Daniel, en su obediencia a Dios, es tomado y es arrojado al foso de los leones. Y entonces, cuando es arrojado al foso de los leones, el rey se apresura, quiere ver qué ha sucedido, qué aconteció, y ahí estaba Daniel, sano y salvo. Ahora, Daniel podría haber no orado, podría haber orado a puertas cerradas, podría haberse asustado con el decreto que habían presentado en esa época y decir, bueno, preservo mi vida, me quedo del lado del desierto, total mantengo mis formas, no me involucro mucho y sigo viviendo. Pero el caso de Daniel es que lo de él era una cuestión netamente espiritual. Él sostenía una lucha espiritual. Sus oraciones, sus súplicas, sus lágrimas por su pueblo, haciéndose acreedor él también, si fuera posible, del castigo, porque él sabía que pertenecía a un pueblo cuyos padres habían desobedecido a Dios, y aunque él no había desobedecido a Dios, él no se apartaba del pueblo, se sentía parte del pueblo y entendía la necesidad de orar. Era una cuestión netamente espiritual. Por lo tanto, repito la primera premisa, si queremos bendición en nuestra vida, tenemos que involucrarnos decididamente en una lucha espiritual. Por eso la expresión de Dios para él. Levántate y pasa este Jordán. Levántate. Hay una orden, pero detrás de esta orden hay un punto muerto, si se quiere, ese momento en donde recibimos la orden y tenemos que optar por decidir o no decidir. Ese segundo, o quizás pueden ser días en donde sopesamos la orden y tenemos que decidir si seguimos o no seguimos. Si Josué no se hubiese levantado, bueno, hubiese seguido el rumbo de su vida, pero se hubiera perdido todo lo que significaba vivir su vida en relación con Dios. A veces nos puede suceder así. Podemos conformarnos simplemente con la salvación que Dios nos ha dado. Podemos conformarnos simplemente con ser salvos y permanecer así en el montón, un poco como agentes secretos dentro de la iglesia, y no querer o no reclamar absolutamente nada de lo que Dios ha prometido para nosotros. Pero lo que sí sabemos es que una vez que demos el primer paso, el segundo nos va a ir metiendo cada vez más, no en un lío, no en un problema, sino en una confrontación, en la cual no estamos solos.
y en donde como David podemos decir, vengo en el nombre del Señor. Por eso la orden de parte de Dios para Josué fue tan importante. Levántate y pasa este Jordán. Lo segundo que entendemos es que en la lucha espiritual Dios se compromete con nosotros. Dios se compromete. No nos mete simplemente en un problema y se queda así para ver, bueno, a ver cómo resuelve y le está errando acá. Si hubiese hecho más por este lado. No. Dios nos lleva, nos acompaña y se compromete absolutamente con nosotros. Cuando Josué contemplaba a Moisés y a Dios. No era que simplemente contemplaba a Moisés y a Dios. Era una unidad de trabajo en favor del pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando Josué contemplaba a este gran hombre, seguramente que la escena que más habrá quedado grabada en su mente habrá sido, si tuvo tiempo, de contemplar a Moisés sosteniendo la vara e intercediendo por el pueblo en la lucha en el valle allí contra Amalek. Era una unidad de trabajo, era Dios y Moisés trabajando en virtud y en pos del bien del pueblo. Y entonces Moisés iba recabando toda esta información y podía llegar a esta conclusión. Si Dios me está llamando como lo llamó a Moisés, quiere decir que conmigo va a ser lo mismo que hizo con él. ¿Qué hizo con él? Estuvo con Moisés. ¿Moisés falló? Sí que falló. Pero Dios nunca lo abandonó. Nunca lo abandonó. Y cada una de las luchas, cada una de las batallas y cada una de las situaciones difíciles que Moisés tuvo que tener, fueron más las situaciones difíciles con el pueblo, Dios estuvo ahí con él, acompañándolo, animándolo, dándole sabiduría, guiándolo y sosteniendo su autoridad. Josué podía mirar a Dios y a Moisés y decir, esto es una unidad de trabajo. Pero la frase que Dios dice ahí es lapidaria. Mi siervo Moisés ha muerto. Pero nosotros podemos decir, Dios no. Dios no. Es interesante la actitud que muchas veces podemos tener como cristianos de este lado de la historia. ¿Confiamos en Dios y en su poder o no? Es una pregunta personal. Pero muchas veces nos encontramos confiando o admirando al Dios del pasado y al Dios del futuro. Miramos al Dios del pasado y contemplamos el diluvio y nos maravillamos. Qué bárbaro, qué poder para cuidar, sostener a una familia dentro de un navío durante tanto tiempo, cuando las aguas anegaron toda la tierra. Contemplamos Sodoma y decimos qué buena voluntad de Dios de poder rescatar a esa familia del juicio y poder sacarla de aquel lugar. Contemplamos a Daniel, de qué manera fue protegido del foso de los leones. Decimos qué poder de parte de Dios. Nos salteamos el presente, contemplamos el futuro y decimos, qué bárbaro, la resurrección que nos espera, el arrebatamiento si es que estamos todavía vivos aquí en esta tierra, los cielos nuevos y la tierra nueva. Confío en todas las promesas que Dios tiene para nosotros para el futuro. Pero en el medio, muchas veces en el presente, a veces nos comportamos como ateos. Le creemos al Dios del pasado en su acción en el pasado, le creemos al Dios del futuro en su accionar en el futuro. Pero en el hoy, ¿qué? En el día de hoy, ¿qué? Bueno, ese fue el desafío para Josué. Él había visto a Dios obrar a través de Moisés, para él era un pasado muy cercano. Había promesas hacia el futuro, pero el presente de él era, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Moisés murió, Dios no murió. Y es verdad, como dice un autor, que la Biblia está llena de hombres muertos que murieron, pero fueron hombres muertos que dejaron un legado para los que vendríamos después. Y Dios actuó con cada uno de ellos poderosamente, aún en sus situaciones de pecado cotidiano. Dios estuvo ahí. Y es el ejemplo donde podemos ver y a donde podemos mirar cada uno de nosotros para decir, bueno, sí, tengo una lucha espiritual. ¿Hacia dónde miro? Miro hacia el pasado. Miro en la forma en que Dios actuó con Israel. Pero puedo mirar también hacia un pasado mucho más cercano.
Cada iglesia local tiene su historia. Y podemos mirar nuestro propio pasado de hace 18, 19 años atrás. Y decir y ver de qué manera Dios nos ha acompañado, con luchas, con problemas, con dificultades, con tentaciones, con caídas, con tantas cosas. Y sin embargo, aunque algunos de aquellos que nos acompañaron desde un principio ya no están porque están con el Señor, pero Dios nunca muere, Dios siempre está presente. Lo tercero que encontramos es que no solamente es el compromiso de Dios para con nosotros, sino la garantía de victoria. Ustedes habrán notado en la lectura que hicimos la forma categórica en que Dios les anima a mirar hacia el futuro. Dice versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Les indica geográficamente de dónde hasta dónde. Nadie te podrá hacer frente en todo el día de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No solamente el compromiso, sino también la garantía de victoria. Ahora, para esta victoria hay algunas condiciones, que es el cuarto y último punto en esta noche. ¿Podemos pensar en el compromiso de Dios para con nosotros? Sí, claro que Dios se ha comprometido con nosotros. Y lo ha hecho de tal manera que entregó a su propio Hijo para nosotros que no merecíamos absolutamente nada. Claro que hay un compromiso de Dios. Pero hay condiciones. Yo creo que las mismas condiciones que Dios le puso a Josué son las mismas condiciones que nos pone a cada uno de nosotros. La primera de ellas, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué le estaba diciendo a Josué? Josué, tenés que empezar a hablar distinto. ¿Cómo hablar distinto? Bueno, Josué tenía un problema. Nosotros hoy, esta noche, quizás volvemos a casa, decimos, a ver, quiero ver lo que compartió Marcelo, cómo fueron los pasajes, tomo la Biblia, vuelvo a casa, lo repaso, lo tengo en un celular, lo tengo en tantas versiones en mi casa. Lo podemos hacer. Josué no tenía eso. Josué no tenía eso. Josué tenía que empezar a recabar todo aquello que formaba parte de la formación del pueblo de Israel y todo lo que Dios le había dicho a través de su siervo Moisés, en todo lo que Moisés había escrito, y no tenía la oportunidad de estar... No. Lo que le estaba diciendo Dios, a partir de ahora tendrás que empezar a repetir las mismas cosas que le dije a Moisés, las mismas cosas que te digo a ti, las tendrás que repetir. Estaba apuntando a un concepto intelectual. Ustedes saben que no hay mejor método para que algo se fije, por más que haya un montón de agua bajo el puente en cuanto a metodología de la enseñanza y todo eso, no hay como la repetición. No hay como la repetición. Por eso Dios después le dice, la repetirás a tus hijos, y la repetirás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, y la repetirás, y la repetirás, y la repetirás. Algo que a los hijos le encantan que los padres hagamos, que le repitamos las cosas, ¿verdad? Evidentemente el método sigue siendo el mismo. Pero en la repetición va también la práctica. Podemos ir a casa a leer otra vez la historia de hoy, es verdad. No era así para Josué, y sin embargo no era excusa para él. Él necesitaba una fijación intelectual, la repetición. Pero después de la repetición, él necesitaba la meditación de la mente al corazón. Era el momento en que él tenía que pensar profundamente todas las palabras dadas por Dios para él. Pero después tenía que volver, después de lo intelectual y la meditación, tenía que llevarlo a la acción. Hagas conforme a todo lo que está escrito. Hay un modelo marcado por Dios para él y para el pueblo. Y aunque muchas cosas de ellas el pueblo no las podía comprender, como por ejemplo, ¿por qué tenían que romper la vasija donde se lavaban las manos y enterrarla en el desierto? ¿O por qué después de hacer sus necesidades en una vasija tenían que enterrar?
No lo comprendían, claro. Tiempo después comprenderíamos el tema de los microbios y muchas cosas más. Dios lo sabía. Dios simplemente le pedía que sean obedientes. Repite, medita, actúa. Y por último, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La dirección. Estos principios son los mismos que para nosotros se repiten en el día de hoy. Es decir, que Dios garantiza la victoria dentro de los límites de su palabra. El problema está cuando queremos tomar ciertos atajos. Dios me dice, no vayas por ahí, y el atajo este es más llamativo, y quiero llegar al mismo punto, y me doy cuenta que el precio que estoy pagando es inmensamente más amargo que si hubiese obedecido el camino a veces más largo que Dios me está ofreciendo. Dios garantiza la victoria para nosotros, sus hijos, dentro de los límites de la palabra de Dios, y fue el mismo principio para Josué. Mira, medita en este libro, que no se aparte de tu boca. Guardalo, hace conforme en todo lo que está escrito. Vas a prosperar tu camino, te van a ir bien las cosas. Y muchas veces tomamos este pasaje simplemente para decir, Dios lo dijo, me tiene que salir bien. No, el ámbito es su palabra. Serás prosperado y todo te saldrá bien. Si pensamos en alguien que perdió todo simplemente por haber dicho, y si me desvío un poquito, yo siempre pienso en Saúl. La orden era clara. Andá, destruí y matá. ¿Sí? No dejé nada vivo. Y Saúl dijo, está buena la orden, pero le vamos a darle un plus, vamos a mejorarla y le vamos a poner algún elemento que haga mucho más interesante lo que Dios me dijo. ¿Cómo terminó? Terminó muy mal, porque ese fue el principio de su caída. Como un autor decía, seguramente que en este tiempo le hubiesen dado un premio a Saúl. Claro, resguardó los animales en esta época en donde, ¿sí?, con más carne y los veganos y toda esa nueva línea de alimentos que hay. Le hubiesen dado un premio a Saúl, porque él sobre una orden pensó mucho más allá. Y Dios le dice, no, te equivocaste, mi orden era estricta en este sentido, y es lo que tendría que haber hecho. No lo hizo y pagó el precio. No nos olvidemos que en toda la armadura de Dios solo hay una arma ofensiva. ¿Cuál es? La espada. Y sin espada no se puede vencer. Por eso antes de formarlo como ejército a Josué, Dios lo formó como un hombre de la palabra. Antes de darle la espada literal con la cual él iría a luchar, no nos olvidemos que era un pueblo en formación y irían comprendiendo después lo que significaba tener ejército. De hecho, el próximo paso después de esto, ¿cuál era? ¿Qué venía después de esto? Jericó. Claro, cruzar el río y después ¿qué venía? Había que ir a poseer. Y Jericó se cruzó en el camino. Y aún así todo, aún con una formación de ejército, el método no fue de Josué, el método fue de Dios. Y cuando quisieron cambiar el método les fue mal. Entonces, en todo esto encontramos estos 4 principios para tener en cuenta nuestra lucha espiritual. ¿Cuál es nuestra lucha espiritual? Cada uno de nosotros la sabe. En primer lugar, si queremos ser bendecidos, sí o sí vamos a tener que ir a una lucha espiritual. Porque antes de cada bendición siempre hay oposición. Siempre. En segundo lugar, Dios se compromete con nosotros. Siempre se compromete con nosotros. En tercer lugar, Él es garantía de victoria. Pero para que esta garantía de victoria sea una realidad, las condiciones la pone Él. Y la primera condición que Él pone es mi relación con la palabra de Dios. Miren, muchos de nosotros podemos repasar la vida de tantos hombres de Dios en la Escritura.
Podemos pensar en David y su pecado, podemos pensar en Abraham y su pecado, ¿sí? Podemos pensar en tantas cosas, pero pensemos en algún pecado de Josué. No consultó a Dios. Entonces uno se da cuenta de que Dios no tiene allí hombres perfectos. Tiene hombres que, a pesar de su imperfección, decidieron, aún después de sus caídas, volver a confiar en Dios, volver a ponerse en la brecha, volver a decir, quiero poseer esta bendición que tiene preparada para mí y yo sé cuáles son las condiciones. Ahora la pregunta que yo hago y me hago es, nunca supimos esto, creo que siempre lo hemos sabido, siempre lo hemos sabido. Si hay algún hermano nuevo en la fe de hace poco tiempo, tome nota de estas cosas. Yo sé que muchos de los que están acá han venido, esperamos que hayan venido fortalecidos con la palabra de Dios del campamento, ¿verdad? Siempre decimos que es así, venimos del monte, bajamos al valle. Ahora, si asumimos algún compromiso en el campamento, si asumimos alguna resolución en nuestra vida personal, y aún los que hemos quedado acá en el valle, si seguimos asumiendo una resolución personal en pos de la bendición de Dios, no nos olvidemos de esto. Nunca será sin lucha. La lucha es espiritual, pero tenemos las herramientas para que podamos triunfar. Y la palabra de Dios ocupa el primer lugar. Que el Señor bendiga su palabra.